Buenos días, señor Ignacio. En clase. Molde suyo, más tomen una vez esa medida, la comprueban de vez en cuando y está bien. Pero en el laboratorio hacemos esto. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Jóvenes, háblenme. No, no, ingeniero. O sea, que no hay una medida estándar como tal. Sí, si usted ve la diapositiva, nos dicen esas medidas que debe tener 11.64 el diámetro interior del molde, 11.64 la altura, 10,16 milímetros el diámetro. Pero les digo, como el material da ahí, esa medida puede variar en 0.3, 0.2 milímetros, entonces lo mejor es tomarla y no afecta tanto, ¿sale? Sí. Igual el peso del martillo dice que es 2.5, pero a veces puede tener 2. No sé, 49 o 2.48. Entonces, por eso. Pesa, pesa el martillo. 2.5 gramos. Okay, gracias. Entonces, si se pesa, pues es mejor. ¿Vale? Miren, en el laboratorio les damos esos instrumentos para hacer la práctica, el cual son el martillo, el molde, no sé, la brochita, el martillo de goma, una regleta para enrazar, y con esto ya empezamos a hacer la prueba. El molde Proctor tiene dos componentes. El molde como tal, que es donde se hace la muestra o la muestra del suelo, y un arillo, el cual lo montamos arriba ya cuando compactamos la tercera capa. Ahorita lo vamos a ver cómo se monta y por qué se usa. ¿Sale? En la siguiente diapositiva vemos cómo tenemos que tomar los diámetros. El diámetro interior, mire, se toma el diámetro interior, por lo general lo tomamos 2 veces para tener un promedio. Así como su altura interior, por lo general se toman 2 a 3 veces, en 2 o 3 lados y se saca el promedio. Digo, eso es para tener una mejor lectura de datos. ¿Ok? Eh, Ojalá que el ingeniero nos pueda dar o les pueda mandar el formato de una práctica. ¿Para qué? Para que nos vea, para que veamos realmente para qué empezamos a utilizar todos estos datos. En los formatos que vemos, o en el formato de laboratorio, nosotros ahorita damos esos datos ya como datos realmente, pero ustedes en el laboratorio los tendrían que llenar en cada uno de las prácticas. Estos datos iniciales del diámetro y la altura, ¿para qué nos van a servir? Para sacar el volumen de nuestra muestra, el cual, si recordamos, es pi por diámetro al cuadrado, entre 4, por la altura del molde. En este caso sería 950,61 centímetros cúbicos. ¿Sale? ¿Me van siguiendo, jóvenes? Luego yo creo que estas se las vamos a dar para que ustedes la hagan y vean de dónde salen y para qué se utilizan. ¿Hasta ahorita todo bien? Todo bien. Sí, qué bueno. Nos dice la norma también que tenemos que calcular la energía de compactación, el cual nos dice que es el peso del martillo. Esta prueba hay que hacerla en 3 capas, es el número de capas. Entre cada capa hay que hacer
25 golpes, cada capa de darle 25 golpes. Tenemos una altura de caída del martillo, que son 30.50 centímetros. El volumen del extra, ya lo acabamos de sacar, que es 950 en este caso. Y nos debe dar un valor que está en kilogramos por centímetro cuadrado, por centímetro entre centímetro cúbico. ¿Sale? Ese es su ¿cómo se llama? Su medida. Bueno, las manejan. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? En el formato ya se le está dando casi toda esa información. Las etapas son 3. La altura de caída son, en este caso, 30.48, para que vean que sí varía un poco esta altura. El número de golpes por cada capa 25 y nos da una energía de compresión de 6,01 kilogramos por centímetro entre centímetro cúbico. Ahora bien, para empezar a ver el peso del molde vacío sin el arillo, por primero lo tenemos que pesar sin el arillo. ¿Para qué? Para ponerlo en nuestros datos correspondientes. En este caso, el peso del molde vacío sin arillo es de 4.140 gramos. ¿Sale? ¿Alguna duda o alguna aclaración? Jóvenes. Por el momento todo bien, gracias. No, está bien, gracias. Ok. Bueno. También nos dan en el laboratorio, les damos en el laboratorio unos contenedores, ya sean metálicos o de vidrio, los cuales tenemos que pesar. Sacar su peso y ese peso lo vamos a anotar o se los damos en este caso, que sería el peso de la cápsula. Hay veces que son 5 puntos los que tenemos, hay veces que tenemos 4 y cada muestra o cada cápsula la tenemos que describir. En este caso la cápsula 1 sería la B0, B4, A10, A5 y entre cada cápsula va a tener algún peso diferente. Entonces aquí lo tenemos que pesar y anotar en nuestro formato. ¿Vale? Ahora bien, ¿de dónde obtenemos esa muestra? Por lo general, cuando nos piden esta prueba, tenemos que ir al campo, recoger una muestra de unos 50 kilos de donde se vaya, del material que se vaya a ocupar, y lo tenemos que regresar al laboratorio. ¿Para qué? Para hacer el siguiente procedimiento. Muchas veces el material que tenemos en el laboratorio llueve, se humedece, del banco donde lo sacan está lleno de hierba, de raíces. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarlo, ¿no? Llegamos al laboratorio con nuestra muestra y lo vaciamos en el suelo, ¿no? Lo echamos en el suelo, lo extendemos muy bien. Vean cómo tiene mucho grumo. Entonces lo tenemos que extender bien y con un martillo de goma ir deshaciendo todos estos grumos grandes. Primero dejarlo secar y luego ya lo podemos martillar para irlo disgregando poco a poco para que pase nuestra malla número 4. Esa es la referencia. Vean cómo hay que deshacer todos esos grumitos. Y ya después, ya que tenemos más o menos el suelo disgregado, pasarlo a la malla 4, cribarlo, y todo lo que pase la malla 4 es lo que vamos a utilizar. ¿Vale? Y lo que quede en la malla, volverlo a regresar y volverlo a martillar hasta que se pueda, lo más que se pueda. Ay, gracias, mago. Eso es lo que se tiene que hacer con la muestra. Muchas Y ahí gracias. pues ya mismo se expulga, en Sí, este lo caso botan, se quitan pues. todas las raíces, toda la basura y pues ya.
Y ya que tenemos todo eso, ya lo almacenamos para nuestras muestras y hacer nuestras 5 muestras que son las que tenemos que hacer. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Sí, solo. Ay, mira, abajo, abajo, quítese, quítese. Déjenle ayuda, mago. Bueno. ¿Para qué? No. ¿No? No, gracias. Bueno. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Ya que tenemos nuestras muestras, bueno, nuestro contenedor con la muestra, tenemos que, bueno, en este caso me salté un paso y lo volví a cernir y a pesar. Por lo general pesamos de 2.5 a 3 kilogramos por cada muestra o por cada elemento que vayamos a compactar. En este caso, por lo general siempre utilizamos 3 kilos de suelo para cuando se mezcle, pues ya se compacte, nos dé la suficiente cantidad, ¿no? Ya que pesamos nuestro material, 2 kilos, hacemos 5 muestras o 5 charolas diferentes. Entre cada charola vamos a agregar agua. Esta agua empezamos con la charola 1 y se le añaden 100 mililitros de agua a la primera charola, digamos. Y en las charolas subsecuentes hay que agregarle de 2 al 3% de agua por cada charola. ¿Eso qué quiere decir? Que si la primera charola tiene 100 mililitros, la segunda va a tener 103 mililitros y la subsecuente va a tener 106 mililitros y así hasta llegar o hasta completar todas nuestras charolas. ¿Para qué? Hay que homogeneizar. Eso es, tenemos que agarrarle el agua poco a poco y con las manos irlo mezclando a modo que se integre el agua con el suelo. Así, si vemos en este video, la primera va a tener poca humedad, la segunda un poco más, y así hasta la quinta vamos a tener un suelo ya muy húmedo. ¿Para qué nos va a servir? Y como en este caso, nosotros en el laboratorio lo hacemos con las manos. Aquí son más fifís y pues se hacen con las palitas ¿cómo se llama? De albañilería. Ya ven cómo vamos agregando poco a poco el agua para que se vaya integrando. ¿Vale? Eso es lo que realmente se debe hacer. Mire cuál es la consistencia que empieza a quedar el suelo, ya con más agua. Y así, así con las muestras que tenemos. Ahora bien, ¿qué sigue? Por experiencia se sabe que al agregar 100 mililitros de agua y un 2 o 3%, vamos a llegar a un cierto punto óptimo o casi cercano al óptimo. ¿Y cómo lo vamos a saber cuál es el punto que está más cercano? En este caso, cuando nosotros apretemos el material y nos quede en la mano casi limpia, vean cómo queda el material y le apretemos con fuerza, un poco de fuerza, ese punto es el que casi está cercano al óptimo, de nuestra humedad óptima. Veanlo de nuevo. Vean cómo lo apretamos y la mano casi se queda limpia. ¿Ya vieron? Y al apretarlo con un poco de fuerza, nos cuesta trabajo y eso quiere decir que está casi en el punto óptimo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Jóvenes, No todo está claro. Qué bueno, que así esté clarín. Ahora bien, esas muestras
ya que tenemos esos puntos óptimos o casi punto óptimo más los otros, la norma nos dice que hay que meterlos en bolsas 24 horas en un cuarto húmedo para que se integre bien la humedad para al otro día empezar a hacer nuestra prueba. La norma también nos dice que el molde, tenemos que hacer 3 capas del molde, ¿no? La primera capa es 1/3, la segunda otro tercio y la última el último tercio. Pero en estas 2 primeras, pues no hay tanto problema porque pues aunque se pase un poquito o quede un poquito más abajo, el material nunca se nos va a salir, ¿no? Pero en el último, para eso usamos el arillo, para cuando echemos o agreguemos más suelo, nos va a quedar por acá, y al compactarlo, nos dice la norma que el material debe salir 5 milímetros en promedio por encima del arillo, pero no más de 1 centímetro. Entonces, si cumple esta norma, la prueba se acepta y se empieza y se sigue la prueba. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver para que tengan un poco más de idea. Además, nos dice la norma que para compactar no debemos hacerlo de un solo punto. Entonces hay que hacerlo uniformemente a todo el ancho o sobre todo el área del arillo o del molde, ¿no? Entonces empezamos aquí, 2, 3, 4 y son 25 golpes. ¿Alguna duda? Ahorita lo vamos a ver para que lo vean en forma gráfica. Sí. Ya que tenemos el material homogenizado, lo echamos a la charola y empezamos la prueba. Vean cómo agregamos material ya en el arillo. Puede ser con el arillo, sin el arillo en la primera capa. Lo uniformizamos, lo ponemos en una superficie sólida y empezamos a cortar 25 golpes con el martillo. Vean. Se empieza. Vean cómo uno solo lo puede hacer. En este caso, en el laboratorio lo hacemos con 5 jóvenes en una brigada, 5 o 6, para que unos lo hagan, otros escriban, otros tomen nota, otros vayan y pesen los recipientes, etcétera. Pero vean cómo se hace. El martillo debe quedar perpendicular al suelo. Ya lo tenemos. Y ahora, ¿qué paso a seguir es? Vean cómo queda compactado la primera capa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que se me fue con una espátula o la regla que tenemos, hay que rayar el material. Este rayado es el símil de cuando ustedes ven en una terracería que está el suelo recién compactadito, bien bonito, y pasa la motoconformadora como con un rastrillo y lo raspa todo el, ¿cómo se llama? Toda la superficie. Y uno diría, pues si ya quedó bonito, usted lo raspa otra vez, ¿qué caso tiene, no? Entonces eso es, o el raspado, es para que no haya juntas húmedas o juntas donde se puede entrar el agua fácilmente en nuestra terracería. Escarificado, Jorge, escarificado. Vean cómo se hace el raspado del suelo. Escarificado, Jorge. Escarificado, ya esa palabra se me había ido. Escarificado, ¿sale? Vean cómo hay que escarificar el suelo con la regla o con la espátula para que tengamos ese fenómeno en nuestra muestra. ¿Sale? Vean, el escarificado debe ser así en forma como de gatito, de cruz, en un sentido y en el otro. Ahora bien, empezamos a agregar la segunda capa. ¿Sí? Y agregamos la segunda capa
material suficiente, lo uniformizamos, que quede nivelado dentro. Y empezamos a hacer la segunda compactación. Ahí está. Como con su otro compañero, se agarran el martillo y otro lo levanta y es un equipo. Puede ser uno solo, pueden hacerlo en forma grupal. ¿Ok? Y así la tercera capa. Pero como les decía, la tercera capa, a menos que fuéramos unos superhombres, estaría bien cañón, da al ras. Entonces, para eso se usa el arillo, se mete más material. Al compactarse, no le hace que nos salga un poco de material, pero queda dentro de la muestra, ¿no? Del molde. Ya que tenemos la tercera capa compactada, retiramos el arillo. Vean cómo se retira. Se afloja, se gira y se saca hacia arriba. Nada de estarle haciendo movimientos así de poco a poco, no. Saca de un solo golpe hacia arriba. ¿Sale? Veanlo otra vez. Vean, se gira el arillo y se saca hacia afuera. ¿Ok? Ahora bien, como habíamos dicho antes, el suelo debe salir 5 milímetros en promedio por arriba del molde y no más de 1 centímetro. Ya con la práctica, eso se afina muy bien en laboratorios profesionales. Cuando es en laboratorios, como muchos no tienen tanta experiencia, Ay, sí, porfa. les llega a quedar ¿Qué hay? así montecitos, pero bueno, podemos darla por aceptada. Pero No hay nada más. no se debe hacer. Se debe quedar más o menos no más de 1 centímetro esta capa sobresaliente. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, está bien unas... Jóvenes. bueno, una papaya y unos clavos. Todo bien. ¿Todo bien? No, Qué bueno. está bien. Gracias, mago. Ahora bien, vean, ahora vamos a enrasar nuestra muestra. Partimos del medio hacia afuera en todos los sentidos. Vean, como con la regla empezamos poco a poco a enrasar de en medio hacia afuera. Hasta que quede bien enrasadita nuestra muestra. ¿Sale? Ya que la tenemos bien enrasada, ya queda así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué paso a seguir? Hay que limpiar el molde bien para pasar a sacar su masa del molde con el material. Sin el arillo, para que vean. Ahí está. Ahí está el peso del molde más el peso de la muestra sin el arillo. Y ahí tenemos el siguiente dato de nuestra práctica, que es el que se les da en este caso. Vean, el peso del molde más el suelo húmedo, las diferentes pruebas o los diferentes moldes, aquí nos están dando. ¿Sale? ¿Para qué nos va a servir este dato? ¿Para qué? Para sacar el peso específico de la muestra húmeda. ¿Y qué nos dice el peso específico? Que es el peso de la muestra húmeda entre el volumen de nuestra muestra. Y esos datos pues ya los obtuvimos. Si ven en este cuadro, ya tenemos el peso del molde más el suelo húmedo, ya tenemos nuestro volumen y pasamos a sacar el peso específico húmedo. ¿Vale? El peso del suelo húmedo, ¿cuál es?
el peso del molde más la muestra de suelo, menos el peso de molde, que ya lo obtuvimos al principio, ya sacamos nuestro peso de la muestra. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me podría repetir cómo se le llama el proceso de rayar el suelo, por favor? El escarificado. Gracias. Escarificado. Sí. Pero también a mí se me va, pero ese es el, como se le llama. ¿Vale? Hasta aquí, con este procedimiento de cálculo. ¿Puede repetir cuáles son los factores? El peso de la muestra, como sabemos, es el peso de la muestra húmeda, que aquí es, ya lo obtuvimos, lo acabamos de obtener. ¿Sale? El volumen de la muestra, que ya lo obtuvimos al principio. Y nos da el peso específico húmedo de cada muestra. El peso de la muestra, ¿cómo lo obtenemos? Del peso del molde más la muestra de suelo, que lo acabamos de pesar, menos el peso del molde vacío sin arillo. Los dos deben ser sin arillo. Y ya lo obtuvimos al principio, que es el peso inicial, que es 4140 en este caso. ¿Vale? Ya nomás se resta, ya tenemos el peso de la muestra, que es el que necesitamos, el volumen de la muestra, que es el que tenemos, y ya sacamos este peso específico de cada punto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, es que en esa fórmula del peso de la muestra hay dos pesos del molde, uno es sin arillo y otro es con arillo, ¿no? No, el peso de la muestra es sin arillo, los dos, porque el primero lo pesamos sin arillo, le quitamos el arillo, nomás iba el peso de la muestra del molde solito, sin el arillo. Y en el segundo, que es el peso de la muestra ya con el suelo, también está sin arillo, ya lo quitamos, para eso enrajamos. Entonces, esos ya nomás se quita el peso del molde, se resta, y ya nos da el peso del suelo húmedo. ¿Sale? Gracias. ¿Jóvenes? Órale. Sigamos. Bueno, ya tenemos los pesos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar la muestra de nuestro molde, ¿no? En el laboratorio lo que hacemos es que en forma manual llegamos a la norma, nos dice que hay que obtener el corazón de esa muestra. ¿Y cómo lo obtenemos? Hay que sacar la muestra del molde en laboratorios ya más profesionales, tienen un sacamuestras. En el laboratorio lo tenemos, pero lo que hacemos con los alumnos es que lo hacemos que lo hagan en forma manual hasta llegar, que le vayan escarbando la muestra hasta llegar al corazón y de ahí saquen su muestra. Ahorita lo vamos a ver. Le digo, ya sacamos el molde, lo metemos en un eyector de muestras, un sacamuestras. Y empezamos a obtenerla, ¿no? Ya. Digo, aquí es cuando se tienen 50,000 muestras que analizar, pues eso es mejor que irlo haciendo a mano, pero pues le digo, nosotros en el laboratorio para que ustedes lo hagan en forma manual. No, se fueron abajo los guaguas. A ver, llámalos. Vean cómo saca el jovenazo la muestra. ¿Y qué hace? Nos dice la norma que hay que llegar al corazón de esa muestra. El corazón está en la parte media, en la segunda capa. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la primera capa, superior o inferior, como se puede ver. Quitamos las dos capas superior e inferior. Dejamos la capa de en medio. ¿Y qué hacemos? Quitamos todo lo que es alrededor para llegar al corazón. ¿Vale? Vean cómo lo hace.
Se saca, llega al corazón y de ahí se toma la muestra para los pasos siguientes. Ahí está. Vean, del mero corazón saca la muestra y la mete. ¿Sale? Ya se obtiene el corazón. Ya con este corazón, que es lo que tenemos, lo pesamos y entonces vamos a obtener el peso del contenedor o del recipiente más el suelo, el corazón del suelo. ¿Sale? ¿Para qué nos va a servir este dato? Para que nuestro formato nos dé el... Ay, güey. Perdón. Espérame, suprimir. ¿Para qué? Ya tenemos el siguiente dato, que es el peso de la cápsula más el suelo húmedo, que es el que acabamos de sacar. Ya tenemos otro dato, que en este caso nosotros se los damos, porque pues no están en el laboratorio, nosotros se los tenemos que dar. Ya tenemos el siguiente dato. La norma también nos dice que ese suelo tenemos que meterlo en un horno de 18 a 24 horas para que se seque y hacer para obtener el siguiente dato. El horno secado va a ser de 18 a 24 horas a 104 grados. Ya que lo metimos, al otro día vamos al laboratorio, lo sacamos con cuidadito porque está muy caliente. ¿Vale? Sacamos todas nuestras muestras, las pesamos y obtenemos el último dato que nosotros les proporcionamos. ¿Vale? Ay, ¿Cuál es gracias, este? mago. En el formato dice peso de la cápsula Muchas más el gracias. suelo seco. Si quieres, Este es el que déjalo aquí. tenemos, ya acabamos de obtener después de Gracias. 24 horas. ¿Hasta aquí Ah, alguna ¿les duda? paso con agua? Porque ya no tengo. Sí, por No, favor. todo bien. Muchas gracias, Todo mago. bien. ¿Todo bien? Una vez. Qué bueno, qué bueno. Sigamos con la práctica. El peso específico seco, que nos dice que es el peso de la muestra húmeda entre 1 más el contenido de humedad de la muestra. Ataca, perra. Pero ya tenemos esos datos. El peso específico húmedo, ya tenemos que es el peso de la muestra entre el volumen de la muestra, que ya lo obtuvimos anteriormente. Nomás nos falta el peso del agua, el peso de los sólidos. ¿Cómo lo sacamos? El peso del agua, el peso del agua es el peso de la cápsula más el suelo húmedo menos el peso de la cápsula más el suelo seco. Si nosotros restamos estos dos, vamos a obtener el peso del agua. ¿Sale? Y el peso de los sólidos es el peso de la cápsula que obtuvimos al inicio, menos el peso de la cápsula más los sólidos. ¿Sale? Y obtenemos los siguientes datos. Ya tenemos el peso del agua, que lo acabamos de obtener. ¿Sí me siguen? Ay, gracias, mago. ¿O alguna duda hasta aquí? Gracias. ¿Me llevo? Sí, porfa. Sí, luego se nos Jóvenes, rompe la jóvenes. botella. Todo bien. Ok. Entonces ya tenemos estos datos que los van a obtener ustedes. Peso del agua y el peso de los sólidos. Y ya con estos datos pasamos a obtener o a rellenar toda nuestra tabla. Es esta. Para sacar el contenido de agua, que nos dice que el contenido de agua es igual al peso del agua entre el peso de los sólidos por 100, que es el porcentaje. ¿Sale? Ya tenemos estos datos. El peso del agua lo acabamos de obtener y el peso de los sólidos lo acabamos de obtener. Si ven la formulita, nomás es sustituir y empezar a llenar
cada una de las muestras, nuestros contenidos de agua en porcentaje. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque luego se me atoran en eso. Jóvenes, jóvenes, Muy bien. Creo que no, todo bien. ¿todo bien? Ok, qué bueno, qué bueno. La verdad, son cálculos muy sencillos que no deben tener problemas ustedes que ya pasaron el anexo. ¿Vale? Ahora bien, nos dice que el peso específico seco de cada muestra, como lo vimos anteriormente, nos dice que es el peso volumétrico del peso específico de la muestra entre 1 más el contenido de humedad de cada muestra. Ya lo tenemos, ya todos estos datos los tenemos, solamente sustituimos y vamos a obtener los pesos específicos secos de cada una de nuestras muestras o cada uno de nuestros puntos. ¿Vale? Yo ya nomás el peso de la muestra ya lo tuvimos al principio. El contenido de humedad ya lo obtenemos, lo acabamos de obtener. Sustituimos y obtenemos el último punto, que es el peso específico seco. ¿Hasta aquí alguna duda? Es muy fácil. Jóvenes, jóvenes, se me duerman. No, todo bien. Qué bueno. Ahora bien, tanto procedimiento, ¿para qué nos va a servir? En el formato tenemos que hacer una curva de compactación, el cual está referida en pesos específicos y contenidos de agua. Esos puntos que vimos anteriormente, que son 4 o 5 puntos, los pasamos a la gráfica y vamos a obtener estos puntitos. ¿Sale? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, así. ¿Sale? ¿Para qué? En este caso, tendríamos que hacerlo con un curvígrafo, unir los puntos con un curvígrafo o con una serie para que estuviera lo más cercano posible, pero en el laboratorio o en forma manual lo que hemos visto es que con que unamos los puntos con unas rectas que pasen por lo general por los 3 puntos, así para unir una parte y luego la otra. Eso es más que suficiente y nos da un buen resultado. Como ven, al hacer esto, ya nomás tendríamos que hacer la curvita o con el curvígrafo esta parte, esta sola parte, que es la que nos interesa realmente. ¿Sale? Si vemos, al hacer la curvita, tenemos, como le decíamos al principio, hay un punto que es el que hacemos la muestra con la mano, que está muy cercano al óptimo, que sería, digamos, en este caso, el punto 3. Está muy cercano al máximo. No es el máximo, está muy cercano. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Del trazado. No, estuvo bien. Jóvenes, jóvenes. ¿Todo bien? Qué bueno. Ahora bien, nosotros esta prueba la obtenemos, tenemos que hacer para obtener el porcentaje Proctor. En este caso, si ustedes ven, el 100% de nuestra prueba Proctor es la cima de esta curvita. No es el punto anterior, es la cima. Este es el 100% de nuestra prueba Proctor. ¿Sale? Como vemos, o como se conoce, es el peso específico seco máximo y el contenido de humedad óptimo, este 100%. Para esto,
del lado de los primeros puntos se le llama rama seca y del siguiente, del punto húmedo se llama rama húmeda, así se le conoce, ¿vale? Pero bien, nosotros o cuando en los proyectos que se piden en las terracerías y en diques y todo eso, no vamos a pedir el 100% Proctor. Por lo general, el proyecto nos dice se compactará al 95 Proctor, al 92 Proctor, al 90 Proctor. Entonces, nosotros obtuvimos el 100. Entonces, para obtener ese porcentaje, el 95, 90, 92, lo que nos pide el proyectista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazamos una paralela al contenido de agua o el del punto máximo, lo multiplicamos por punto 95, lo graficamos y trazamos una paralela. En este caso, que sería el 95 Proctor, vean, es todo todas las pruebas que hagamos de la terracería ya bien compactada y que caigan dentro de este promedio, digamos, estarían aceptadas. ¿Alguna duda hasta aquí? De cómo se obtiene este 95%. Luego puede ser 95, puede ser 92, 90, o así lo que pide el proyectista. Pero, ¿tienen hasta aquí duda de cómo se obtuvo? No, Hablen, jóvenes, o callen para siempre. Jóvenes, Todo bien. ¿todo bien? ¿Seguros? Porque cuando hacen las prácticas se les pide el 90, 92 y no saben ni qué onda. Entonces, es muy importante que esto es lo que piden realmente o para lo que nos va a servir la prueba, para sacar este índice que nos pide el proyectista. ¿Vale? Eso es para lo que nos sirve realmente la prueba. Como vemos, este es un área en la que si nuestras muestras que hagamos, nuestras calas que hagamos ya en sitio, caen dentro de este rango, va a estar bien. Siempre menos del porcentaje que nos pida el proyectista, ¿vale? Y esto es el final de la prueba. Realmente para eso nos sirve tanto desde ir a recolectar la muestra del sitio y todo ese procedimiento nos sirve para hacer esta grafiquita. ¿Ok? Ahora bien, esta es una gráfica ideal por lo general lo que se tiene es una gráfica ideal de un material bueno, bonito, pero en la realidad tenemos varias curvas dependiendo el material que haya en el sitio. A veces tenemos esta curva que es sería la ideal, pero a veces tenemos, vean, con 2 cimas y entonces hay que hacer más puntos, o con 2 cimas, pero vean, con una cima, pero vean cómo es, o suelos muy calizos. Tenemos esta que no tiene ni la cima, entonces no sabemos dónde está el punto máximo, entonces hay que suponerlo. Entonces, para que cuando hagan la práctica o les toque en su vida profesional, no se asusten de que, ay, no me salió como dijo aquel ingeniero, ¿no? Salen de diferentes tipos de curvas, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, gracias. Qué bueno. Entonces, pues hasta aquí sería la práctica que impartimos en el laboratorio. Inge, El no sé si ingeniero pudiéramos ver la Felipe, gráfica anterior. la gráfica anterior. ¿Está? Sí, bueno, lo que pasa es que yo pensé que más adelante iban a poner los valores. No sé si tienen o es para que los alumnos saquen los valores. Sí. Ingeniero, A ver. en el chat
Ya les mandé la liga del manual y les mandé unos valores de una prueba de compactación que se hicieron semestres anteriores. Ah, muchas gracias. Está en el chat, dije. Yo les comenté en Ajá, la ya con clase esa, cuando vimos este mande, tema diga, de diga. compactación. Perdón. Adelante, por favor. Sí, siga. Ah, no, pues ya sería, de mi parte sería todo. Ya nomás el ingeniero les la práctica. Ojalá pueda hacer. Por lo general, A ahí ver, en el jóvenes, laboratorio entonces y para les voy a pedir cuestión de un calidad. favor. Ahí Siga en el sí, chat ingeniero. está lo que el ingeniero Enrique Lizalde subió. Son 2 archivos. Me pareció ver que es uno en Excel y el otro no sé si está en PDF, pero para que los descarguen y los puedan estudiar y puedan hacer todo el ejercicio y hacer el seguimiento de lo que acabamos de ver. Profesor, no me aparece los archivos. No sé si sea porque entré unos 3 minutos tarde o... No, pero en el chat yo abrí el chat ahorita. En el chat estoy viendo, lo estoy abriendo ahorita, dice, hay una liga, página web, y luego abajo pues, se me hace que es un archivo Excel. Yo no los he bajado tampoco, no sé si se pueden descargar ahorita. No veo la manera. Sí, Inge, para descargarlos, nada más se pone en los 3 puntitos y ahí te dice abrir, ¿no? El archivo. A Y ver, luego ya que lo ¿en dónde? abrió, En el chat. Son mucho más expertos que uno en este sentido del intento, que hicieran el intento y que les cuente de alguna manera. Entonces ahorita les voy a Claro, pasar la lista. la verdad, les puedo compartir una página en G. Sí, claro. Disculpe, ¿podría enviar los archivos? Es que creo que, bueno, por lo que estoy viendo varios compañeros no alcanzamos a entrar el momento que los envió, entonces ya no se nos aparecen. Ah, no, pero están en el chat, no importa que Si entren después. quieren, yo se los paso por WhatsApp. Yo sí lo Sí, pude por favor. descargar. Sí, porque a nosotros no nos aparecen. Miren, Sí. les voy a compartir una pantalla. ¿Sí la están viendo, jóvenes? Sí, ahí la vemos. Datos que pues ahorita acaba ya de- se le está dando. Esa es la parte azul que el ingeniero está explicando. Obviamente, este archivo no se los voy a pasar, ¿verdad? Yo les pasé un archivo sin los cálculos, o sea, sin nada de esto, sin cálculos. Esto ustedes lo pueden calcular, o sea, esto, por ejemplo, fíjense, no, si me lo permites, Jorge, el ingeniero Ernesto, si podemos Sí, calcular sí, la adelante. primera, si podemos Sí, claro. calcular la primera, no hay problema. Sí, adelante. Mire, estos son datos que Jorge les acaba de dar, el volumen, el peso del molde, la altura de caída, el número de golpes por cada capa, son 3 capas. Con estos datos puedo calcular la energía de compactación, que la energía de compactación es una ecuación, ya está. Ahora, fíjense, si yo les doy estos datos únicamente, si aquí me dice peso del suelo húmedo, entonces, ¿qué es lo que necesito? Yo le pongo un igual y digo, Len, Alejandro Torres, Luis Rodrigo Torres, y no sé si se conectó Guillermo Márquez, ahí quedaría incluido. Esa brigada sería de 6 personas. Guadalupe Solano, Jesús Tepetla, Ángel Tolén, Alejandro Torres, Luis Rodrigo Torres y Guillermo Márquez. ¿Sí tomaron las brigadas? Sí, profe. Bueno, les voy a pasar la lista para ver quiénes asistieron. Eric Andrés está por ahí. Sí, presente. Norma Ángeles Peralta, Presente. Diego Caballero, Gabriela Camarillo, Presente. a ver, Gabriela Camarillo, sí está. Luego Luis Alberto Castañeda, Presente. Néstor Cortés, Eric del Valle, Presente. Josué González,
Presente. Diego Hernández. Guadalupe Islas. Presente. Leonardo López. Presente. Iván Martínez. No Dijo está. presente por el chat, profe. Iván Martínez, ok. Sara Mejía. Presente, profesor. Jorge Antonio Millán. Ángel Miranda. Presente, profesor. Ricardo Ortiz. Presente, profesor. Ricardo Ortiz. Jafet Ramos. Jafet no está. Eduardo Silva. Tampoco está. Andrea Solano. Tampoco. Jesús Tepetla. Ángel de Jesús Tolén. Presente, ingeniero. Gracias. Alejandro Torres. Presente, profesor. Rodrigo Torres. No está. Guillermo Márquez. No está. Y Fortino de Jesús tampoco está. Bueno, no sé si tomaron nota de las brigadas, porque me preocupa eso de que algunos no asistieron. Voy a repetir muy rápidamente. Andrés Sierra, Eric Rodrigo, Ángeles Peralta, Norma Paola, Caballero Nicolás, Diego y Camarillo Hurtado Gabriela, Brigada 1. Castañeda Ruiz, Luis Alberto, Cortés Chávez Néstor, Del Valle García Eric, González Barajas Josué Daniel y Hernández Dolores Diego Brian, la Brigada 2. Islas Rojo Mayra Guadalupe, López Ruiz Kevin Leonardo, Martínez Avilés Iván y Mejía Gil Sara, la Brigada 3. Millán Ríos Jorge Antonio, Miranda López Ángel, Ortiz López Ricardo Aldair, Ramos Jafet y Silva Cervantes Eduardo, Brigada 4. Y la Brigada 5, Solano García, Andrea Guadalupe, Tepetla Suárez Jesús Omar, Tolén Ponce Ángel de Jesús, Torres González Alejandro, Torres Luis Rodrigo, Guillermo Márquez Rosano, la Brigada 5. Bueno, yo les había pedido una pequeña reseña de lo que es la prueba Proctor, para qué sirve su utilidad, que no sea más de una cuartilla. Esa reseña junto con el cuadrito que les dieron, que realmente es muy sencillo, como lo acabamos de ver, de llenar la tablita. Lamentablemente la curva no va a dar el punto de inflexión, que sería el máximo. Y yo lo que le quería comentar al ingeniero y enfatizarlo, les quito un par de minutos, es que la prueba, más bien el peso volumétrico seco máximo, se puede lograr con 2 contenidos de humedad. Lo dijo él, si vamos una paralela al contenido de humedad, pues esa recta va a cortar en 2 puntos a la curva, excepto en el punto máximo, por supuesto, que ese es con una humedad única. Pero a partir de ahí lo podemos obtener con la rama seca o con la rama húmeda. De manera que cuando ustedes estén haciendo una compactación, ya sea en macro, con motoconformadora, equipo de compactación, o aún con pisón de mano, con una bailarina y saquen resultados, pues pueden obtener por humedecer el suelo si le falta humedad, lo cual se logra adicionando agua, o restarle humedad si están en la rama húmeda, escarificándolo a mano o con una motoconformadora, rastrillando el suelo, oreándolo o adicionándole inclusive cal, que es algo de que se usa mucho para poder restarle humedad y lograr la compactación. Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tiene algún comentario adicional antes de despedirnos. Profesor, entonces es hacer el comentario y como tal el cuadrito solamente, ¿verdad? Sí, van a ser 2 páginas, digamos, la reseña, en donde me ponen en la parte de arriba, ya saben, la asignatura, el grupo, el tema, laboratorio de prueba Proctor, el nombre de los integrantes de la brigada, lo más compacto que se pueda, una pequeña redacción, no que me describan la prueba, sino que ustedes me digan qué les
¿Qué les deja pues de conocimiento esta prueba, su importancia, los resultados que se obtienen? Y luego ya la tablita con los números y la curva graficada, que insisto va a quedar solamente en la rama ascendente, lo hizo notar el ingeniero Enrique Elizalde. Eso sería todo. Profesor, entonces la reseña, bueno, el resumen o el comentario es por brigada. Por brigada, pues pónganse de Hasta- acuerdo, si hay alguien que sea muy bueno para redactar o que recoja la opinión de sus compañeros y que la vacíe ahí. Sí, pero para no empapelarnos sería nada más una por brigada y la tablita también por brigada. La calificación que me mande el ingeniero va a ser por brigada, evidentemente. Ok, profesor, gracias. Bueno, entonces nos vemos el martes. Estaba yo recapacitando que vimos compactación y pensé inmediatamente después de compactación hablarles un poquito precisamente de las motoconformadoras. Entonces el martes vamos a empezar con motoconformadoras y luego retomamos lo de voladura de rocas que empecé apenas con la introducción. Que tengan buen fin de semana, jóvenes. Un gusto saludarlos. Nos vemos. Un No, gusto. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego.